Buenas tardes, mi nombre es Jorge Certa y le vengo a hablar sobre la transferencia de calor por conducción. La conducción es la transferencia de calor por contacto directo sin que los materiales se muevan de su lugar. Es como si la energía pasara de una mano a la siguiente en una cadena. El chispazo inicial, cuando un objeto está caliente, como la base de un sartén, sus partículas, átomos o moléculas están vibrando muy rápido. El efecto dominó. Estas partículas supervibrantes chocan con su vecina más lentas y frías, pasándole un poco de su energía. La propagación, este proceso de choque y transferencia se repite y la energía térmica viaja lentamente a través del material, desde el punto más caliente hasta el más frío. Algunos ejemplos: el hielo en bebida. Cuando pones hielo en una bebida, el calor se transfiere por conducción desde el líquido caliente hasta la superficie del hielo. Calentar una moneda. Si pones una moneda sobre una superficie muy caliente como una estufa tibia o un radiador, el calor se transfiere por contacto directo desde la superficie caliente de la moneda y toda la moneda se calienta por una conducción interna. La ley de Fourier simplemente dice qué tan rápido va a viajar el calor por conducción a través de un material, y eso depende de cuatro cosas principales. ¿Cuál grande es la diferencia de empuje de calor? El camino que debe tomar, el área de la puerta y la facilidad de viaje del material. El ejemplo sería: el metal es un buen conductor. Meter una cuchara de metal en una nevera se siente muy fría porque retira el calor de la mano muy rápido. La conductividad térmica variable es la habilidad o la facilidad que tiene un material para dejar pasar el calor. Normalmente, en muchos cálculos sencillos asumimos que esta habilidad es fija. Sin embargo, la conductividad térmica variable significa que esa habilidad del material cambia dependiendo de la temperatura a la que se está sometiendo. Imagina un conductor de calor como un metal a baja temperatura. A medida que se calienta, sus átomos internos vibran tanto que empiezan a estorbar el camino de los electrones que llevan el calor. Por eso su habilidad para conducir el calor a menudo disminuye con la temperatura. Imagina un aislante como un ladrillo. A medida que se calienta, las vibraciones de sus partículas se vuelven más fuertes y se hace más fácil pasar el calor a las partículas vecinas. Por eso su habilidad para conducir el calor a menudo aumenta con la temperatura. Gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Jefferson Abreu y hoy les voy a hablar sobre la conducción de calor en una pared plana, en un cilindro y en una esfera. Antes que todo, ¿qué es la conducción de calor? La conducción de calor es el proceso por el cual se transfiere energía térmica a través de un material debido a la diferencia de temperatura. Este fenómeno se puede analizar en diferentes geometrías. En una pared plana. La conducción de calor en una pared plana se describe por la ley de Fourier. La tasa de transferencia de calor Q a través de una pared de espesor L y área A y conductividad térmica K se expresa como Q es igual a menos K por A menos delta de T sobre L, donde delta de T es la diferencia de temperatura entre las dos caras de la pared. Cilindro. Para un cilindro, la conducción de calor se considera en coordenadas cilíndricas. La tasa de transferencia de calor radial a través de un cilindro de radio R y longitud L es Q es igual a 2pi por KL por delta de A sobre el logaritmo natural de R1 sobre R2, donde R1 y R2 son los radios internos y externos del cilindro respectivamente. Esfera. En el caso de una esfera, la conducción de calor se describe de manera similar pero en coordenadas esféricas. La tasa de transferencia de calor a través de una esfera de radio R es Q es igual a 4 sobre 3 pi por K por delta de A sobre 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, donde R1 y R2 son los radios internos y externos de la esfera. Conducción de calor en un estado estacionario. La conducción de calor en estado estacionario se refiere a un estado en el que las temperaturas no cambian
no cambia con el tiempo. En este caso, la tasa de transferencia de calor es constante y se puede analizar usando la ecuación de Fowler para cada geometría mencionada anteriormente. Principios característicos. Perfil de temperatura. En estado estacionario, el perfil de temperatura es constante a lo largo del tiempo para una pared plana. Este perfil es lineal, mientras que en un cilindro y en una esfera el perfil es logarítmico y cuadrático respectivamente. Condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son importantes ya que determinan cómo se distribuye la temperatura en el material y cómo se transfiere el calor. Ecuaciones de balance. Se pueden usar ecuaciones de balance de energía para resolver problemas de conducción en un estado estacionario, considerando las resistencias térmicas en serie o en paralela. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Luis Mendoza y yo le voy a hablar sobre la conductividad térmica variable, la transferencia de calor de superficies con aletas y por último voy a dar un caso a nivel de ingeniería. La conductividad térmica variable es la capacidad de un material para conducir calor que cambia en función de ciertos factores como la temperatura y el estado físico. Este comportamiento es importante porque la conductividad térmica de la mayoría de los materiales no es constante, especialmente bajo un amplio rango de temperaturas. La transferencia de calor desde superficie con aleta. ¿Qué es? La transferencia de calor desde superficie con aleta se produce mediante la conducción del calor a través de la aleta, seguido de la convección del calor desde la superficie de la aleta al fluido circundante. Las aletas aumentan significativamente el radio de transferencia de calor, lo que permite disipar más energía hacia el ambiente. El propósito: aumentar el área de superficie de contacto, maximizar la disipación por convección y se emplean cuando el coeficiente de convección es bajo. Parámetros clave: compara el calor real disipado versus el calor disipado versus el máximo ideal, y la efectividad, donde indica la mejora de transferencia de calor y se busca un valor menor que 2 para justificar la implementación del aislamiento. Y por último, el caso a nivel de ingeniería, tenemos el aislamiento, que es el diseño del sistema de aislamiento térmico, como las paredes de un horno industrial o las tuberías de vapor. Para evitar la pérdida de calor se utilizan materiales aislantes, malos conductores, que se analizan la transferencia de calor a través de las diferentes capas de la pared. Un ejemplo, el objetivo es reducir la pérdida de energética y garantizar la seguridad. Donde un punto teórico es donde añadir el aislante, donde se produce la máxima pérdida de calor. En la fórmula tenemos la fórmula, y por último la regla de aplicación: el radio de aislante debe ser mayor que el radio crítico para ser efectiva.